placer para mí estar hoy con ustedes compartiendo un poco más de todo lo que tiene que ver con estos procesos de formación que tiene el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy Lidia Mayra Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación, y a partir de este momento voy a ser la facilitadora de la unidad curricular Teorías y Modelos de las Ciencias Administrativas. Bien, de verdad que esta es una unidad que trae muchísimos aspectos que valorar, que considerar cuando estamos haciendo este proceso de formación que nos acerca a todo lo que tiene que ver con la administración, con las formas de llegar al conocimiento, con la manera de visionar todo lo que trae la organización, perdón, lo que trae la organización, todos los procesos que allí se ejecutan y lo importante que eso, de lo que ello representa para llegar o para optimar todo lo que podemos hacer como profesionales en un contexto organizacional. Bien, voy a dar inicio. Antes de dar inicio, voy a hacer una pequeña exposición de cómo van a encontrar allí en la unidad curricular, en plataforma, todo lo que vamos a tratar con respecto a esta unidad curricular. Allí lo primero que van a conseguir en la información general va a ser el plan de evaluación. Posteriormente está el material que se está compartiendo como apoyo para la realización de las actividades sumado a la información que vamos a tener acá a través de este medio, a través de estos encuentros. Las actividades tienen, más que todo, nos ubican en el contexto del análisis, en el contexto a ver, ¿cómo les explico? De los aportes, en el contexto de la visión que vamos a ir teniendo con cada encuentro que nosotros tengamos. Bien, voy a empezar a compartir por acá un material con el que vamos a iniciar este, este día de hoy, en el que básicamente pues vamos a tratar aspectos, si se quiere, generales de lo que contiene la unidad curricular. Y el primer, el primer aspecto, pues nos llama a ubicarnos en esta realidad de de cómo llegamos a la comprensión del, del, de los fenómenos que ocurren dentro de las organizaciones, dentro de la institución, dentro del ente donde nosotros estemos tratando de ubicar o tratando algún proceso o tratando algún fenómeno o tratando algo en específico que requiera de investigación, que requiera de la comprensión, que requiera del análisis, que requiera del estudio de lo que sucede dentro de esos contextos organizacionales. Bien, vamos a ver por acá el primer aspecto que nos trae esta materia, es interpretar un poco lo que es una aproximación empírica. Y allí traigo una pequeña síntesis de lo que podemos interpretar de este aspecto. Y se dice que es un método en el estudio del comportamiento organizacional, que se basa en la observación directa, en la recopilación de datos concretos
y la experiencia tangible para analizar cómo las personas actúan en contextos reales. Cuando yo leo esta pequeña síntesis de lo que es la aproximación empírica, puedo dar cuenta que definitivamente pues es un enfoque que se basa en la observación, que se basa muchas veces en la experiencia, que se basa en la recopilación de datos concretos para analizar un fenómeno que está sucediendo dentro del espacio o dentro del contexto de una entidad, de una organización, de una institución. Este método utiliza, si se quiere, como experimentos eh, que buscan eh, tratar un caso, que buscan analizar una situación que obviamente pues tiene que ver con patrones de conducta, que tiene que ver con ese proceso de validar ese conocimiento, que tiene que ver con obtener o llegar a una conclusión luego de que hemos hecho o hemos aplicado toda una serie de técnicas, toda una serie de instrumentos que nos van a permitir pues saber el estado del fenómeno que nosotros estamos investigando. Eso, a grosso modo, es lo que es la, la aproximación empírica. En el contexto de la administración, ¿hacia dónde nos conduce una aproximación empírica? Pues lo que nos da es lo que nos arroja es la realidad de qué está sucediendo en esa organización y nos va a permitir tomar decisiones sobre, sobre lo que está pasando, plantearnos estrategias. mm, y eso, pues, lo que nos da es como la certeza. ¿Por qué? Porque trabajamos con datos, porque estamos cuantificando, porque estamos midiendo, porque estamos cualificando lo que está sucediendo allí. A eso le llamamos una aproximación empírica en el contexto de la organización. Y todo conduce hacia mejorar la administración. ¿A través de qué? Pues sencillamente de comprender mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuál es el comportamiento en los escenarios, cuáles son las evidencias que allí se observan y todo a través de técnicas, de instrumentos que nos permiten o nos acercan aún más a la objetividad de lo que está sucediendo, no de lo que está sucediendo, a la objetividad del- de la, mm, de la, de la posición que podemos tener nosotros como administradores dentro del contexto de la organización. Eso es básicamente lo que nos dice que es una aproximación empírica. Ok, otro de los aspectos que nosotros tenemos que manejar o tenemos que tener muy claro es que en cada contexto de la organización hay fenómenos que nos dicen o que nos aproximan a lo que veníamos hablando, a tomar decisiones, pero de aspectos muy específicos. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la cultura de las organizaciones. Y cuando yo, por ejemplo, hablo de culturas, tengo que pensar inmediatamente el hecho de la conducta que se da de manera individual en cada individuo que forma parte de ese conjunto que hace posible la existencia de una organización. También tengo que hablar em, de la conducta individual, pero también tengo que hablar de la conducta grupal. En primer momento, podemos decir que la conducta eh, interpersonal
Se refiere a la manera en la que las personas se relacionan y se comunican entre sí dentro de una organización, incluyendo habilidades como la comunicación efectiva, la empatía, la colaboración y la resolución de conflictos. Cuando yo me ubico en ese contexto de lo interpersonal, es un fenómeno dentro de lo que nosotros venimos analizando que, que se da producto de lo que cada individuo siente, de lo que cada individuo percibe, de lo que, de lo bueno o malo que se puede considerar sobre lo que estamos tratando. Esto influye en la dinámica laboral, en el clima organizacional y en el desempeño grupal, siendo todo ello esencial para lograr un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Cuando pensar en lo que es la conducta interpersonal es referirnos en pocas palabras a la manera en que las personas interactúan entre sí, ya sea en contextos laborales o incluso en contextos familiares o en contextos sociales. Este tipo de conducta influyen, no, incluyen, bueno, sí, también influyen en todo lo que nosotros hacemos, en las habilidades que nosotros podemos tener, en esa capacidad que podemos desarrollar para solucionar un conflicto, para controlar incluso las emociones que podemos tener con respecto a esa relación que se genera entre las personas que ocupan un escenario en común o que tienen un escenario común. Este fenómeno o este aspecto de la conducta interpersonal en lo administrativo, pues nos acerca a reconocer cómo son o qué sucede con las relaciones entre las personas dentro de ese contexto laboral. Y ciertamente, pues eso influye en el éxito de la organización. En la medida en que nosotros somos exitosos como personas, en la medida en que nosotros es, a ver, tenemos una comunicación asertiva, en la medida en que nosotros percibimos lo que sucede dentro de esa organización de manera objetiva, comprometidos, responsables con lo que hacemos. En esa misma medida, eso se traduce en un efecto positivo para la organización y para el desarrollo del trabajo que nosotros realizamos dentro de ella. Todo ello nos ubica en el campo del comportamiento organizacional, que no es más que el estudio en el que se investiga el impacto que los individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficiencia en esas organizaciones. Si yo pienso en comportamiento organizacional, inmediatamente tengo que ubicarme en que ese comportamiento me dice no lo que hace una persona en particular, sino lo que hacen todas las personas que conforman la organización. De allí que tengo que empezar o tengo que considerar que dejamos el tema de la conducta individual y pasamos a la conducta del grupo, en cómo las personas que están allí, que tienen una vida mm, en un tiempo determinado del día o en un tiempo determinado dentro de lo que hace la organización o dentro de lo que estima la organización, que es mi horario, yo podemos desarrollar. Esta conducta abarca temas, por ejemplo, como em, el tema de las normas, el cumplimiento de las normas, tiene que ver con los roles que cada integrante desarrolla o asume, tiene que ver con el nivel de cohesión de los grupos,
tiene que ver con el liderazgo, con las dinámicas que se establecen, esas reglas de comportamiento que son muy propias de cada organización y que de cierta manera, pues de cierta manera no, en su totalidad diría yo, la caracterizan y la tipifican a ver, como en un espectro de lo que es, de lo que tiene, de lo que significa la conducta organizacional, el comportamiento de los grupos que hacen vida dentro de una organización, determinan lo que es el comportamiento de esa organización. Cuando yo pienso en ese comportamiento, ¿sí? Dentro de la organización debemos tener claro que hablamos del comportamiento de los grupos de trabajo. Pasamos ahora a lo que es el sistema de cooperación social según Bernard. Este sistema lo que me dice de cooperación social según este pensador es ubicarnos más en lo que todo eso significa, pero en el campo de la administración. Este sistema de cooperación, Bernard lo conceptualizó diciéndonos que la organización era un sistema social y así lo entendemos, porque cuando nosotros analizamos qué es una organización, inmediatamente damos cuenta de que una organización es un conjunto de personas que se unen hacia un fin común o que pretenden un fin común. Y ese fin común son los objetivos que se propone la organización. No existe organización sin ese grupo de personas y por eso tenemos que considerar que es un sistema social cooperativo en el que dos, porque no puedo hablar de una sola persona, sino de un grupo o más personas, coordinan de manera consciente sus actividades para alcanzar un objetivo en común. Considerar esto es, es pensar para qué se hace, ¿sí? Y es para que estas relaciones, ¿sí? Esa cooperación se mantenga para que exista un equilibrio entre la eficacia y los fines de la organización. Y cuando hablo de ese equilibrio, tengo que también considerar la satisfacción de los intereses individuales de cada uno. Fíjense entonces que hablamos de, de relaciones de grupo, pero dentro de esas relaciones hablamos de satisfacciones de intereses individuales. ¿Sí? Las organizaciones dependen de la voluntad y la aceptación de los integrantes para colaborar. Y esa cooperación es, si se quiere, parte de la esencia que sostiene la existencia y el funcionamiento de cualquier institución, de cualquier organización. Este autor que traigo, Bernard, fue el pionero en entender y en definir a las organizaciones como sistemas de cooperación. Según su visión, una organización surge solamente cuando dos o más personas se unen y y se proponen y cooperan en función de que se cumplan los objetivos, estos objetivos que son comunes y que forman parte de todo lo que fundamenta ese sistema social cooperativo. Para el autor, la cooperación es la esencia de la organización y de hecho eh, no podemos dar cuenta de que es posible actuar dentro de una organización si todos no estamos de acuerdo, si todos no buscamos el mismo fin, si el objetivo no es ser eficaces, ser eficientes. Y en esto tengo que entender
que me refiere entonces a esa capacidad para alcanzar los objetivos de la organización. Y cuando hablo entonces de eficiencia, tengo que ver es en este contexto del sistema de cooperación, tengo que ver es o me ubica en el grado en que los miembros de esa organización ven satisfechos sus propios intereses y sus motivaciones al participar dentro de la organización. De allí que tenemos que considerar esto como un sistema de cooperación. Si todo esto está en equilibrio, o no voy a decir que sí está, vamos a considerar que si el equilibrio falla por alguna circunstancia, los miembros, la tendencia es que no, o sea, retrocedemos, dejamos de cooperar y la organización en ese sentido pues tendrá situaciones que mejorar, tendrá situaciones que superar. ¿Por qué? Porque las tendencias hacia las organizaciones que no están en este equilibrio, pues la tendencia es a desaparecer. Este autor también recuerdo que nos habla algo sobre las estructuras, sobre ese aspecto de la formalidad que tiene con respecto a las metas que esa estructura tiene que tener y a los roles que tienen que definirse dentro de ella. También hizo mención a todo lo que tenía que ver con la organización informal y allí habló de que pese a esas estructuras, pese a esa formalidad, pese a esa definición de roles que están previstas dentro del contexto de una organización, también tenemos que ser conscientes que hay una organización que se mueve de manera informal y esto tiene que ver por ejemplo, las relaciones que se generan de manera personal, de manera individual y recuerdo perfectamente que el autor subrayaba que tanto lo formal como lo informal dentro de las organizaciones eran aspectos que eran necesarios y que parte de eso hacía todo lo que venimos hablando del equilibrio que tiene que desarrollarse, que tiene que sentirse dentro de esa funcionalidad que tiene un contexto organizacional. Después vamos a hablar de lo que es también otro aspecto que tenemos que tener claro, que son, em, si se quiere, mm, sí, aspectos que conforman todo lo que tiene que ver con, con teorías, que tiene que ver con modelos que desde la perspectiva científica, perdón, desde la perspectiva científica hacen posible que la administración se produzca en contextos em, ciertamente científicos, en contextos ciertamente verificables para, em, para el desarrollo de cualquier entidad. Y aquí hablamos entonces de lo que tiene que ver con los sistemas sociotécnicos y decimos que un sistema sociotécnico involucra la interacción compleja entre los seres humanos, eh, entre los seres humanos y las máquinas y el ambiente donde operan, combinando aspectos sociales, que en este caso hablamos de personas, relaciones, culturas organizacionales, con aspectos técnicos, herramientas, tecnologías y procesos. ¿Qué nos dice estos sistemas sociotécnicos? Sencillamente que es un enfoque eh, que considera a las organizaciones y los entornos laborales como una combinación integrada de sus sistemas interrelacionados, el subsistema social y el subsistema técnico.
el social, que tiene que ver con todo lo que representa la parte humana, ¿sí? Con ese comportamiento que hablábamos anteriormente, con con esas relaciones que se generan dentro en el ámbito administrativo, dentro del contexto de las empresas, y que generan una cultura que caracteriza a a la entidad. Pero no puedo considerar solamente la presencia humana, sino que tengo que ver todos esos aspectos técnicos que definen también a la organización y tiene que ver con todas las herramientas que utilizamos, con toda la tecnología que puede implementar la empresa, con la forma, con los procesos, con los principios y cuando me pongo a considerar todo esto, inmediatamente me voy a todo lo que lo que tiene que ver con esos grandes pensadores, con esa información, con esas teorías que desarrollaron esos grandes pensadores que desde desde la revolución industrial hasta el momento aún siguen vigentes porque nos siguen hablando de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con el comportamiento humano dentro de las organizaciones, pero que también tienen que ver con el uso de esa maquinaria, de esos instrumentos, de esas técnicas, de todo lo que nosotros actualmente utilizamos, innovamos en cada organización para poder hacer posible que ella cumpla con con lo que la organización se propone. Todo ello me habla o me ubica en lo que tiene que ver con los sistemas sociotécnicos. Después conseguimos lo que nos ubica en el contexto de la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que no viene de la nada, sino que tiene que emerger de una serie de valoraciones, si lo queremos hacer eh, de forma idónea, ¿sí? De una serie de valoraciones, de análisis mmm, que tenemos que estudiar y que tenemos que tener presente, pero no es solamente la valoración de lo que y el análisis, sino es lo que tiene que ver con los procesos que yo desarrollo para que esa toma de decisiones se haga posible. En este caso, la teoría de la toma de decisiones expresa que se trata de un proceso que consiste en elegir entre varias alternativas para alcanzar un objetivo específico, considerando las limitaciones de recursos e información. Y fíjense bien, expresa que esto es un proceso y ciertamente es un proceso porque no es simplemente llegar y decidir una alternativa sin importar qué trae consigo esa alternativa. Entonces, el primer proceso es un proceso de observación, nos ubica en el contexto del análisis. Y cuando yo empiezo a observar y empiezo a analizar, empiezo a desarrollar o a plantearme diversas formas de llegar a una solución en beneficio de algo o sencillamente a considerar qué sucede, qué será lo bueno, qué será lo malo, hasta dónde me puede afectar o me puede beneficiar esa decisión. La toma de decisiones no es solo racional y lineal, ¿sí? Sino que está influenciada por la urgencia, por el impacto de la decisión y el contexto organizacional. Y de aquí que existan muchas maneras de nosotros tomar decisiones y sobre todo en el contexto de las organizaciones. Esto de la teoría de la toma de decisiones constituye una parte clave. El tomar una decisión es un aspecto clave porque es necesario tener claridad sobre lo que está sucediendo, cómo está sucediendo,
¿Qué es lo que yo pretendo resolver cuando estoy analizando las situaciones? Tiene que ver con el recopilar la información, no cualquier información, sino la información que me es conveniente, que me es relevante para yo poder tomar la decisión. Hay que evaluar todas las opciones posibles, hay que prever qué sucede o qué puede suceder con la decisión que yo voy a tomar, cuáles son las consecuencias que pueden traer esa decisión, a quiénes va a afectar, a quiénes va a involucrar. Y finalmente, pues una vez que yo analizo todo el escenario, todos los aspectos que la toma de decisiones trae consigo, pues finalmente pues implemento y ajusto a lo que yo considero me puede beneficiar el obtener o el alcanzar el objetivo, el alcanzar la meta o sencillamente mejorar el resultado de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy procesando. Mejorar el resultado de lo que yo finalmente o lo que la organización finalmente quiere hacer o quiere concretar dentro de sus procesos productivos. Otra de las teorías que se generan a raíz de todo lo que tiene que ver las consideraciones que hay que tener con respecto a lo que es la administración y los procesos que ésta trae consigo, es considerarla no como, no como, a ver, no como partes que componen algo, ¿sí? De forma aislada, sino considerar que en ese sistema que es la organización, cada una de sus partes están interrelacionadas y están interconectadas, y eso hace posible que podamos verla en una visión general y más allá de verla, comprender que para que ésta funcione, todo tiene que estar engranado, todo tiene que funcionar, porque en el momento en que falle una de sus partes, pues en ese momento la organización se va a afectar y posiblemente pues no va a cumplir con su cometido final. Cuando yo pienso en la teoría de sistemas, tengo que considerar que esto es un enfoque interdisciplinario que considera la organización como un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes que forman un todo organizado. También, también tengo que considerar que se trata de un enfoque que ayuda a la gerencia, a los administradores, a quienes dirigen, a entender la complejidad de la organización y a tomar decisiones que promueven la integración, la coordinación de todos sus componentes para alcanzar los objetivos empresariales. Yo siempre pongo un ejemplo de lo que significa la organización cuando la analizo y cuando quiero explicar por qué tenemos que verla como un sistema. Y sencillamente, uno de los mejores ejemplos de lo que es un sistema es el cuerpo humano. En la medida en que algo de nuestro cuerpo está afectado, inmediatamente todo nuestro sistema, todo nuestro organismo se resiente de lo que está sucediendo en cualquier órgano. ¿Sí? Y empezamos a tener efectos dentro de nuestro organismo. Eh, Vamos a suponer que estamos hablando del estómago. ¿Sí? Un malestar de estómago, un dolor de estómago nos afecta todo el cuerpo, todos nuestros sistemas, porque no somos un sistema general compuesto por subsistemas.
Y cualquier cosa que se nos afecte dentro de nuestro organismo, pues nos va a afectar todo. De pronto un malestar estomacal nos da dolor de cabeza, nos da debilidad, nos nubla la vista. Ese es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que nos hace entender cómo y por qué dentro de una organización, si una de sus partes, uno de sus, de ese, de una parte, así sea mínima, va a afectar el funcionamiento de toda la organización. Así como el cuerpo humano, así igual funciona una organización. La teoría de los sistemas, como bien se explica allí, es un enfoque interdisciplinario y considera la organización como un conjunto de partes. Esa es como lo más específico que yo puedo considerar de ese sistema que es la organización. Es un sistema natural que define la organización. Y eso tiene que estar interconectado, así como tenemos nosotros interconectados cada parte de nuestro cuerpo. Y que también es interdependiente. Y todo eso conforma el sistema en su totalidad. Hay un enfoque que nos ubica en el contexto de la contingencia y este es un enfoque nos dice, que nos dice que, que no podemos considerar desde ninguna perspectiva una única forma de cómo administrar una organización. Primero porque uno de a ver, los seres humanos somos los seres más complejos que existen. Tal vez por esa capacidad y por esas habilidades que nosotros tenemos, que nos dan de pensar, nos dan la posibilidad de pensar, de razonar, de actuar, de comprender, de visionar. En esa complejidad, yo no puedo considerar que todos los seres humanos son iguales. Y eso me dice que no es posible una sola forma de valorar qué sucede en un contexto organizacional, porque lo que es bueno para mí no puede ser bueno para el resto de personas. La visión que yo puedo tener o el ángulo con que yo observo algo no es el mismo ángulo para todas las personas. Que tenemos que comunicarnos ciertamente, sí. Que tenemos que establecer normas de comportamiento, que tenemos que ponernos de acuerdo para accionar, que tenemos que medir lo que nosotros hacemos, que tenemos que considerar una serie de hechos que nos ubican en el contexto de cómo tenemos que actuar, ¿sí? En caso de que algo suceda o en caso de que se presente X situación, eso es cierto, pero no tenemos todo escrito en el contexto de la administración y más conscientes de que somos o que no que somos, sino que quienes conforman la organización somos personas. La teoría de la contingencia sostiene que no existe una única manera óptima para administrar o diseñar una organización, que las acciones gerenciales y el diseño organizacional deben adaptarse a las circunstancias específicas del entorno y de las situaciones concretas. ¿Por qué? Porque somos las personas en lo interno y en lo externo quienes afectamos todo lo que sucede en nuestros contextos laborales. Llámese organización, llámese como se llame, ¿sí? Somos las personas. Pero
todo eso también se ve influenciado por agentes externos. ¿Sí? De pronto, ustedes podemos hablar de, a ver, del clima, o puedo hablar de la geografía, o puedo hablar, no sé, de las estaciones, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con el comportamiento humano de las personas que están dentro de la organización, pero que también tiene que ver con el comportamiento humano que están fuera de la organización. Y también tengo que considerar que existen agentes que no son humanos y que igual em, afectan el desarrollo, el proceso, los procesos y la evolución de una organización y que a la, mm, se escapan al dominio de los individuos que, que, que conforman esa organización. Ok, esta teoría nos habla de la efectividad, que la efectividad depende de la interacción entre variables internas y externas, por lo que los gerentes deben ser flexibles, elegir las estrategias y estructurar qué es lo mejor para responder a las condiciones cambiantes. Y de eso es lo que les estaba hablando. No hay una, una verdad única sobre el comportamiento de las organizaciones, sobre qué afecta a las organizaciones, sobre qué consideran los individuos. Por eso no podemos considerar una única forma de administrar. A veces en el ambiente organizacional se requiere de, a ver, como para colocar un ejemplo, ilustrar con un ejemplo, como en el hogar. En el hogar, un hogar en el que existen hijos, los padres están atentos a ese comportamiento y hay que corregir lo malo, hay que promover lo bueno. ¿Sí? No sabemos en qué momento hay caídas o en qué momento enfrentamos situaciones que requieren de mucha autoridad y hay situaciones en las que tenemos que mostrar el liderazgo para que nuestros hijos nos sigan. Eso mismo sucede en las organizaciones. A veces tenemos que establecer la autoridad para que el comportamiento de la organización pues se encamine hacia, hacia lo que queremos alcanzar. Tenemos que ser comunicativos para poder expresar y poder compartir todo lo que la organización tiene. De nada vale que una organización tenga una emisión X y que se plantee una visión X también si nosotros no la compartimos con todos los que conforman la organización, porque la misión y la visión la puedo tener clara yo, que soy la gerente, pero si los subalternos o mi equipo de trabajo no sabe cuál es esa misión y cuál es esa visión, cómo pretendo que logremos lo que estamos visionando con respecto a a la institución. Entonces, esta teoría lo que nos ubica es en ese contexto. Este enfoque de contingencia utiliza métodos analíticos avanzados para resolver problemas complejos, ¿sí? Mejora la eficiencia, optimiza los recursos, promueve el análisis sistemático y riguroso, usa datos, modelos matemáticos, técnicas cuantitativas, campo interdisciplinario. No solamente nos valemos de una sola cosa, sino que tenemos que entender a través de esa multidisciplinaridad que existe, todo lo necesario, tenemos que comprender todo lo necesario y utilizar todo lo necesario para hacer posible que, que la administración fluya como nosotros queremos que fluya. Existen
en todo estos roles gerenciales, existen roles interpersonales, existen roles informativos. Todo eso em, nos dice o nos habla de que nada, de que todo y nada está escrito y de que todo lo que sucede nos va a llevar a tomar decisiones. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que todo y nada está escrito? Sí, porque se establecen estructuras, se definen cargos, se definen roles, pero pese a todo ello, existe la incidencia de todo lo que venía comentando que nosotros podemos controlar y también cosas que no podemos controlar. Por eso hablo de que está escrito en la estructura, está definido en cada cosa que se hace, pero existe también la incertidumbre de lo que sucede. Y aparte de esa incertidumbre, la dinámica en la que en la que se desenvuelve cada organización. Acá también podemos hablar de lo que nos trae el enfoque operacional de la administración. Esto es una corriente teórica que está centrada en las funciones básicas de la administración. Básicamente nos habla de administrar con eficiencia una organización, nos habla de que en ella se organiza el conocimiento administrativo de manera que sea útil y práctico y propone desarrollar una guía práctica. Este enfoque operacional también es conocido como el enfoque del proceso administrativo. ¿Y hacia dónde o de dónde, no hacia dónde? Voy a hablar primero de dónde se desprende este proceso administrativo. Esto no es que sencillamente decidí llamarlo porque así enfoque operacional porque es lo último en la administración. No, este enfoque tiene em, o nace en ese pensamiento que tuvo, por ejemplo, Frederick Taylor, que tuvo Henry Fayol, que tuvo Mintzberg, que tuvieron grandes pensadores a lo largo de la evolución de la administración y que lo que así en síntesis ha hecho es que promueve, ¿sí? Que la gerencia o si la gerencia o la administración cumplan con todas las funciones dentro del contexto o dentro de ese ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que busca? Integrar de manera práctica y útil los conocimientos, todos los principios, esos principios que nos habla la teoría clásica de la administración, la teoría científica de la administración, que nos habla incluso las teorías humanistas de la administración, que reúne ese enfoque de sistema para hacer que todo esto, estos principios, estos fundamentos, estos elementos, pues permitan que la administración sea eficiente. El enfoque considera que existe un núcleo central de conocimiento. Sí, eso es cierto. Exclusivo de la administración, yo diría aplicable a la administración. ¿Por qué? Porque incorpora aportes de otras áreas interdisciplinarias y lo veíamos con el tema, con la teoría de la contingencia, con la teoría de sistemas. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de teorías que tienen que ver específicas con ese aspecto que hace posible que las organizaciones sean exitosas. Y eso son teorías plenamente comprobadas, que tiene que ver con el comportamiento individual, pero que también tienen que ver con el comportamiento grupal, incluso tienen que ver con conceptos de calidad, con esa calidad que nos
que determina que lo que estamos haciendo está siendo exitoso, está siendo provechoso, tiene sentido que lo hagamos, caracteriza la organización. Sí. Las funciones claves dentro del enfoque operacional suelen enmarcarse en ese conocido proceso del que nos hablaban estos grandes pensadores a partir de la revolución industrial, que nos hablan de la planeación, que nos hablan de la organización, que nos hablan de la integración del personal, de la dirección, del control. Y es así como este enfoque proporciona una guía metodológica que hace posible comprender. Sí, yo diría que comprender cada responsabilidad, cada hecho que sucede de forma efectiva dentro del ámbito de la organización. Bien, mm, yo no quisiera finalizar sin antes compartir el hecho de que, y siempre lo digo, uno de los grandes capitales que existen dentro de las organizaciones es el capital humano. ¿Sí? Con todas las virtudes, con todos los defectos que podamos tener los seres humanos, somos quienes hacemos posible la existencia de la organización. ¿Sí? Si no hay seres humanos, no conozco todavía la primera organización que se haya creado sola, que exista porque quiso existir. No, existe porque este componente que está acá, que representamos, que represento yo, que representa cada uno de los participantes, que es el componente humano, somos los que hacemos posible que exista una organización. Y a partir de ello es que nosotros tenemos que analizar, tenemos que comprender, tenemos que razonar, tenemos que compartir el hecho de todo lo que mueve al ser humano para poder llegar a ser una organización plenamente exitosa. Si no partimos de ello, pues creo que no estamos en nada con respecto a este fenómeno de la administración, que trae consigo muchísimas novedades, que trae muchísima innovación, pero que todo ello depende de la parte humana, de lo que nosotros seamos, de los valores que nosotros manejemos, de los principios que nosotros desarrollemos, primero en lo individual y luego eh, en lo que trasciende al contexto de la organización y que se hace cultura dentro de ella y determina el comportamiento organizacional. Eso que tiene que ver con las relaciones que nosotros podamos establecer dentro de nuestro contexto laboral. Bien, esto fundamentalmente es una visión así a grosso modo de lo que trae esta unidad curricular. A partir del día lunes encontrarán en plataforma todo lo que les hablé al principio del plan de evaluación, todo lo que vamos a desarrollar con respecto a las actividades. Me permito aclarar algo, sí, con respecto a las actividades que tienen que ver con videos, sí, no y de la que presentación quieren ayudar a una presentación. ¿Sí? Si simplemente van a hacer la exposición, bienvenido. Necesito que en ese video lo que necesito es verlos a ustedes, cada uno de los participantes, compartirme la información que yo solicito a través de la actividad. Sí. Hay otro aspecto que se me viene presentando que es muy frecuente, muy común con respecto a cómo van a llevar el video a plataforma. Y sencillamente hacen el video, lo suben a la plataforma de YouTube y lo que presentan es un documento con la información del participante y el link del video. Y a través de ese link
yo puedo ver el video. Otro de los aspectos que por favor tengan presente, que tiene que ser público. No pueden no pueden subir a YouTube un video y dejarlo en privado porque no me van a permitir verlo. Tendría que tener la autorización de ustedes y es complejo ubicarlos en el momento en el que estoy evaluando. Entonces, pendiente con eso. El video se sube a YouTube, debe ser público para que lo podamos ver. Necesito ver la exposición de cada participante para poder. Con respecto a los ensayos o a cualquier otra estrategia que se les solicite, por favor recuerden colocar las referencias de las que ustedes hacen uso para finalmente concretar la actividad que se está pidiendo. Y por favor, vamos a tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial. Sé que es una herramienta extremadamente valiosa, pero también sé que es una herramienta que tenemos que saber usar. Estamos en un nivel en el que simplemente tenemos que ver las ideas que nos da la inteligencia artificial y analizarla y expresarla en la manera en que nosotros las comprendemos. La inteligencia artificial es muy fácil de detectar, entonces pendiente con eso. Que tengan un feliz día. Fue un placer para mí haber compartido la mañana de hoy con ustedes, con estos pequeños tips que nos da esta materia, esta unidad curricular para ubicarnos en el contexto de la administración.